Buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de Fortra, donde estaremos conversando, teniendo una linda sesión con aquí mis compañeros que vamos a iniciar presentando. Comienzo diciendo yo soy Nicolás Broski, soy el director para Fortra en Latinoamérica, acá basado en Buenos Aires y nada, muy contento de tener en este día a quienes me acompañan. Eh, no solemos hacer muchos webinars con ellos, así que la verdad que es un honor poder tenerlos en vivo y en directo y el que nos acompañe el día de hoy, Ricardo Narvaja, exploit writer de Fortra y es más conocido como Rignar, conocido en toda la comunidad por sus aportes en cuanto a educación y junto con Esteban Casimirov, Solid, exploit writer también de Fortra. Muchas gracias por sumarse a ambos. La verdad es que estamos muy contentos de poner este evento con ustedes. Así que Ricardo, Solid, ¿se escucha bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Buenas tardes, buenos días a los que estén en Argentina y buenas tardes para los de España y otros países. Bueno, aquí estamos, se escucha perfecto. Solid. Bueno, buenas a todos. Bueno, en este webinar vamos a tratar de explicar cómo es el proceso de desarrollo de un exploit, que es más o menos el trabajo que realizamos día a día. Así que antes, primero Nico les va a contar algunas cositas, así que le paso a él. Buenísimo, muchas gracias. Eh, Simplemente para que tengan una idea de la agenda del día de hoy, vamos a contarles un poquito acerca de Fortra, porque por ahí por el nombre muchos todavía no nos ubican. Vamos a hablar sobre las vulnerabilidades y cuáles son nuestras políticas para seleccionar qué exploits se desarrollan. Nos vamos a adentrar en cuál es el proceso del desarrollo de los exploits y junto con el control de calidad que hacemos. Y después, junto con cómo estos exploits aportan a la base de Core Impact, nuestra solución comercial para ayudar, para asistir a tareas de pentesting. Y luego haremos una demostración en vivo que Ricardo nos va a compartir para ver esto en acción. Así que sin mucho más preámbulo, arrancamos y hacerles un breve resumen de quiénes somos, por qué Fortra. Eh, Somos una compañía que estamos en negocio ya hace muchos años, ¿sí? Muchos nos conocen más que nada por nuestras adquisiciones. Eh, Estuvimos adquiriendo diferentes soluciones de mercado en lo que tiene que ver con soluciones de ciberseguridad. Es una compañía financieramente muy sólida que tenemos operaciones en todos los países, 18 países, y del equipo de 3.000 personas más o menos, unas 120 estamos acá en Latinoamérica, por suerte con mucha llegada al equipo hispanoparlante y nuestra oficina de Barcelona, España. ¿Sí? Entonces, divididos entre Buenos Aires, Colombia, México y España, damos soporte a toda esta comunidad hispanoparlante. Eh, Tenemos clientes de todas las industrias realmente y el portafolio que fuimos armando tiene que ver con poder ofrecer una plataforma integral de ciberseguridad a nuestros clientes, a nuestros socios, eh, tanto por el lado la, servicios gestionados, donde nosotros acompañamos a los clientes de punta a punta, como también soluciones de software que nosotros entregamos para que sean utilizadas por los equipos de ciberseguridad, tanto la parte más preventiva como la parte ofensiva. Y tenemos básicamente 6 grandes rubros en donde nosotros tenemos injerencia. El primero tiene que ver con gestión y manejo de vulnerabilidades, ¿sí? Eh, Soluciones que se integran con el segundo rubro que tiene que ver con seguridad ofensiva, tanto lo que es gestión y manejo de, de pentesting como lo que es simulación de adversario. Vamos a hablar un poquito más de eso también. Pero no nos quedamos ahí, también hemos adquirido otras soluciones, además de obviamente Core Security, para todo lo que es la seguridad del canal email y anti-phishing.
muy fuerte en lo que es protección de datos en cuanto a DLP y soluciones de clasificación y de encripción. Y dos grandes rubros que para nosotros son súper interesantes también, que tiene que ver con todo lo que es un servicio de protección de marca, protección de riesgos digitales, y lo que es la transferencia segura de información hacia el resto. Todo esto armado en una plataforma donde estamos interactuando y creando un cerebro único de Threat Intelligence para poder colaborar y poder entender cuáles son estos vectores de ataques múltiples y cómo esto afectan a las organizaciones, tanto en un entorno cloud como en un entorno on-premise. Así que, dicho esto, vamos a adentrarnos en lo que es seguridad ofensiva, lo que son los exploits, y bueno, para eso avanzamos y le paso el micrófono a Solid. Bueno, voy a apagar la cámara nada más que por un tema de ancho de banda para que, por ahí como estoy en casa, para que no moleste el tema de la conexión a internet. Así que, bueno, Adelante. permiso, voy a apagar la cámara. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las vulnerabilidades. ¿Qué son? Primero tenemos que saber qué es una vulnerabilidad, ¿no es cierto? Bueno, una vulnerabilidad, muchos de ustedes ya lo deben saber, es un pequeño programita, perdón, es una falla en un programa que puede comprometer la seguridad del sistema, ¿no es cierto? La falla puede ser por un error de programación o por un error de diseño si es en un sistema. Cuando se reporta una vulnerabilidad, se le asigna un numerito que se llama CVE, que es Common Vulnerability and Exposure, que es un identificador que ese identificador nos permite conocer de qué vulnerabilidad se trata. O sea, es como un identificador de la vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es un exploit? Bueno, el exploit es un pequeño programita o un script que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Cuando uno compromete una máquina a través de un exploit, puede afectar los datos y, la confidencialidad de los datos, y también puede ejecutar código de manera remota. Entonces, sabiendo más o menos esto, vamos a ver cómo es todo este proceso, porque, o sea, ustedes se pueden preguntar desde dónde se obtienen las vulnerabilidades. Bueno, existen páginas patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos, como CVE Mitre o CISA, donde ellos diariamente en sus páginas van reportando todas las vulnerabilidades que se van conociendo. Después también tenemos lo más importante, que son los advisories de Microsoft, que es básicamente en los que nosotros trabajamos, porque suelen tener un alto impacto. Todos los segundos martes de cada mes, Microsoft releasea los famosos updates, que son nada más ni nada menos que parches de seguridad. Después también mismas empresas que se dedican a seguridad tienen sus propios blogs, donde también publican vulnerabilidades. Y después muchos también de redes sociales, como X, ex Twitter, grupos de Telegram, listas, etcétera. Bueno, de todo eso nos nutrimos nosotros para ver qué vulnerabilidades están impactando en día en la web. Ahora, bien, hay muchísimas vulnerabilidades y día a día se reportan cientos de vulnerabilidades y otras vulnerabilidades que no son reportadas, que se denominan Zero Day. Ahora vamos a explicar un poquito más adelante de qué se tratan los Zero Day. La política de selección que nosotros tenemos de un exploit se puede ver en este círculo, que es nosotros lo llamamos el universo de target vulnerable. Si ven, el círculo exterior es el que, digamos, el que más impacto tiene, es, por ejemplo, cuando un sistema operativo es explotable, ya sea un componente, por ejemplo, de Windows, un driver, algo que ya viene instalado que es parte del sistema operativo. Después tenemos un poquito más adentro las exploitable apps, que son
todas las aplicaciones que nosotros instalamos, como el Office o cualquier cosa que no venga por default. Después, otra cosa que influye y con menos es la versión de la aplicación, o sea, no es lo mismo que hacer un exploit sobre la última versión de un programa que sobre una versión que ya tiene unos años. Y después hay algo también que afecta el impacto del exploit, que es si es que requiere alguna configuración especial. O sea, que hay que hacer algo para poder explotar la vulnerabilidad que no sea una configuración que viene por default. Entonces, teniendo en cuenta nosotros este universo de target vulnerable, tenemos una política de selección de exploit. Entonces, nos fijamos primero que sea importante desde el punto de vista de un atacante, que se esté usando hoy en día y que sean candidatos a persistir en el tiempo. Por ejemplo, en los antivirus y los browsers y el cloud son productos que se parchean inmediatamente. Entonces, cuando uno puede desarrollar un exploit, ya es tarde porque, o sea, no es que el cliente se olvidó de parchear porque eso se actualiza solo automáticamente, o sea que no necesita interacción del usuario. Entonces, es como que tiene menos valor. A donde sí apuntamos es a encontrar un ambiente que sea un escenario real, ¿sí? Aplicaciones que sean populares como Office o aplicaciones de Windows o servidores que son muy utilizados, ¿sí? y que no requieran ninguna configuración o interacción del usuario en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay tipo de exploits que soy client-side que, por ejemplo, pueden estar en una imagen, en un archivo JPG, y cuando lo ejecutan se triggería una vulnerabilidad y se puede ejecutar código de manera remoto, pero ahí ya se necesita la interacción de un usuario. Por ejemplo, lo ideal sería hacer un exploit del último año que sea para Windows o Linux, que son los sistemas operativos más usados, que sea remoto, o sea, al ser remoto no necesita interacción del usuario porque se manda un paquete a través de Internet, no tiene autenticación y bueno, y que encima te dé privilegios de system o root. Eso sería el ideal. O sea, no es lo más normal encontrar eso, pero bueno, eso sería el escenario ideal y el exploit que más impacto tendría. Y después cada exploit tiene un CVS score, ¿sí? Que es un puntaje que se aplica en base a toda una serie de criterios que lo hacen estas empresas que asignan los CVE, que es de 0 a 10. Cuanto más alto es el puntaje, porque más impacto tiene. Nosotros siempre tratamos de enfocarnos en los que el score sea 7,8 o mayores. Ahí es lo que tienen 10. Eso entonces es básicamente todo lo que refiere a las vulnerabilidades y a cómo nosotros seleccionamos qué exploit podemos empezar a mirar para desarrollar. Otra cosa que les dije al principio que les quería explicar es que es un zero day. Nosotros a veces cuando estamos haciendo reversing encontramos una vulnerabilidad, pero la política de la empresa no nos permite que ese exploit salga para los clientes. Lo correcto es, una vez que se encuentra una vulnerabilidad, se reporta al vendor, se le manda un mail y se dice, bueno, mira, acá encontré una vulnerabilidad, se manda una prueba de concepto y se coordina con el vendor una fecha para que ellos arreglen el problema y después, una vez que ellos parcharon la vulnerabilidad, nosotros podemos lanzar el exploit. Los exploits que están en la red, que son 0 days, cuando escuchan eso, quiere decir que que no se sabe que existen, o sea que son nuevos y que nadie sabe que está la vulnerabilidad, bueno, hasta que alguien la descubre en internet o se le pega el virus o lo que sea. Eso es un 0 day. Nosotros de 0 days no podemos desarrollar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, una vez que nosotros logramos seleccionar un exploit de todas las vulnerabilidades que vemos por ahí, ahora les vamos a contar más o menos cómo es el trabajo nuestro del exploit writer, ¿no es cierto? O sea, tenemos dos escenarios que son los más los probables, ¿no es cierto?
Uno, que haya un POC. Un POC es un Proof of Concept o una prueba de concepto. Hay veces que, no sé si alguno trabajó o buscó alguna vez en Internet vulnerabilidades, van a ver que a veces ven que dice POC, POC. Bueno, POC significa que la persona que lo descubrió o alguien que investigó hizo un pequeño programita que reproduce esa vulnerabilidad. O sea, que se aprovecha de esa vulnerabilidad. No, aquello puede ser ejecutar la calculadora, lo que sea. También ahora están habiendo muchos que tienen código malicioso, por eso hay que tener cuidado, les digo por las dudas. Y bueno, esa es una pequeña demostración de cómo triggerear el bug en determinada aplicación y ejecutar código remoto, en este caso la calculadora. Bueno, si llega a haber un POC, lo que nosotros hacemos es analizar el POC, primero que no tenga ningún código malicioso, probarlo, a ver si funciona. Muchas veces no funcionan, hay que cambiarles cosas, mejorarlo. Después portarlo a Core Impact, después pasa un proceso de QA, de control de calidad, y finalmente sale para el usuario. Ese sería el caso para el exploit writer que menos tiempo le llevaría. O sea, y después está el otro caso donde no hay POC, que ahora lo voy a contar a grandes rasgos, pero después en el siguiente slide le voy a explicar bien cómo es el detalle de cada paso. Si en el caso que no hay POC, nosotros, bueno, a partir de tenemos que hacer un diffing entre la versión parchada y la vulnerable con una toolcita que nos da, como no tenemos el código fuente, tenemos el ejecutable o la DLL o el driver o lo que sea, con una toolcita nos muestra la diferencia de binario y todas las funciones que cambiaron. Después, en base a eso, empezamos a hacer reverse engineering, tratamos de triggerear la vulnerabilidad y si es explotable, se desarrolla y sigue el mismo proceso. Se porta a Impact, va al proceso de QA y va finalmente al usuario final. Y si no es explotable, queda solamente la documentación. O sea, la documentación se hace siempre. Nosotros tenemos en la web unos tickets donde vamos documentando todo el trabajo de reversing que hicimos. Y queda la investigación ahí para un futuro si alguien puede necesitar, porque por ahí sale algo de la misma aplicación, ya hay un montón de cosas y queda asentado todo el trabajo que realizamos. Entonces, este paso es el más complejo de todo, que es cuando no hay POC, y bueno, por los pasos que siempre tenemos primero que conseguir el soft vulnerable y el soft parchado, que muchas veces los software grandes no están disponibles para descargar, o tenés que ser cliente para que te lo den, entonces ya ahí empieza a complicarse la cosa, conseguir el software y conseguir las dos versiones. A veces conseguimos la versión parchada, pero no la inmediata anterior. Encontramos 2 o 3 versiones más atrás. Entonces, cuando vamos a hacer el diff, vamos a encontrar muchos más cambios y va a ser más difícil encontrar la función vulnerable. Bueno, vamos a suponer que encontramos las dos versiones. Bueno, como no hay POC, tenemos que tratar de buscar toda la información disponible que encontremos en la red, en Twitter, en todos los contactos que tengamos, tratar de buscar toda información. Hay veces existen blog posts donde explican o hablan sobre una vulnerabilidad, pero no hay POC. Entonces eso es de mucha ayuda, porque sabiendo por dónde viene el problema es mucho más fácil que arrancar desde cero. Pero si no lo hay, igual, hacemos binary diffing, y puede ser que haya una función cambiada o 3500, eso nunca se sabe. Y de todas esas funciones cambiadas, nosotros debemos hacer reverse engineering para ver cuál de todas esas funciones es la que tiene el problema, porque cuando parchean un software no solo le arreglan un problema que tiene, sino que por ahí le agregan cosas, le quitan otras. Es muy raro que saquen un update solamente para fixear un bug. Así que bueno, ese es otro trabajo. Después, otra cosa que tenemos que hacer, hay veces que el programa es muy grande y cambiaron un montón de archivos, un montón de ejecutables y un montón de DLL. Entonces, ya no tenés que hacer diff entre un exe y otro, tenés varios. Entonces, bueno, eso también tenés que ver
más o menos, si uno tiene algo de información, sabe el nombre de la función, por ahí buscando dentro de las DLLs se encuentra dónde está la función y bueno, por ahí es más fácil. Y después, otra opción, si no tenemos nada y no sabemos ni por dónde empezar, es el fuzzing. Hay algunas herramientas, unas son más complejas que otras, que sirven para fusear un programa. Por ejemplo, si es un archivo binario, es un programita que va cambiando bytes y los va ejecutando. Le cambia un byte y lo vuelve a ejecutar hasta que y guarda todos los crashes. Después todos los crashes hay que analizarlo, a ver cuál de todo eso se puede explotar. Es una manera no muy ortodoxa, pero bueno, algunas veces puede funcionar. También hay fuser remotos y hay fuser que son más inteligentes y son bastante complejos de utilizar. Y después, bueno, una vez que nosotros, vamos a suponer, hicimos el diff, acuérdense acá no hay POC, hicimos el diff, encontramos la función vulnerable, decimos esta tiene que ser la vulnerable. Bueno, ahora hay otro problema. ¿Cómo hago para que el programa use esa función? Entonces, bueno, hay que empezar a ir a ver esa función cuál la llama y a otra cuál la llama y hacer todo un análisis para ver cómo triggerear el bug, porque hay programas que son muy grandes y realmente, o sea, sí, yo puedo ejecutar un archivo, pero para que pase por esa función específica que es vulnerable necesita un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, un documento de Word tiene que tener una imagen, una tabla, no sé, por decir cosas que se me ocurren. O sea, hay que llegar a pasar por esa función, que es algo bastante complicado. Y después, bueno, una vez que nosotros hicimos todo eso, ahí más nos podemos dar cuenta si se puede explotar o no, porque hay veces la función es vulnerable, pero tiene valores que nosotros no podemos controlar y no se puede explotar. O tiene una mitigación que justo en ese caso específico no se puede bypassear. Así que bueno, en el caso de que se pueda, que pasemos todo eso, escribimos un POC. Y después, una vez que escribimos el POC, lo portamos a Core Impact y lo enviamos a QA. Después de que hicimos todo ese trabajo, aparte que nosotros tenemos máquinas virtuales donde los probamos en todas las versiones que dice el advisory que funciona. Después de eso pasa al equipo de QA, al control de calidad. Y ahora voy a hablar un poquito de lo que es QA en Impact. Nosotros tenemos un equipo de QA dedicadamente, especialmente dedicado para testear los exploits de Impact, ¿sí? Después de que yo desarrollé un exploit, otro compañero mío, Ricardo cualquiera, le hace un code review, o sea, revisa el código que yo escribí. La gente de QA tiene un entorno de prueba, que es un laboratorio, donde hay más de 3.000 imágenes con aplicaciones vulnerables, donde se testean los exploits, ¿sí? Y QA instala desde cero una imagen con el programa vulnerable y la versión vulnerable que figura en el exploit para probarlo. O sea, es algo totalmente distinto a donde el exploit writer lo creó, ¿sí? Y después tenemos los test de regresión, que una vez que el exploit sale, va al test de regresión, se agrega a toda la lista de los exploits anteriores y se hacen testeos mensuales porque como Impact se está actualizando constantemente, se actualizan las librerías, hay que asegurarse de que todos los exploits, después de todos esos cambios que se hacen en el software, sigan funcionando. O sea que el exploit pasa por todos esos filtros. Y después, una vez que ya nosotros terminamos el trabajo de hacer un exploit, tenemos dos escenarios posibles. Uno es que QA lo refusea. O sea, el exploit lo desarrollamos, lo mandamos a QA. Si hay algún error en la documentación o me dicen, mira, en esta imagen, en esta versión de Windows no funciona, aquello, QA te lo rechaza. Entonces, vos tenés que ver y corregir si hay error en la documentación, lo que sea. Y si no, si no funciona alguna imagen, ir a ese laboratorio, probarlo en esas imágenes, en el entorno ese, ver por qué no funciona y demás. Bueno, o sea que es un trabajo medio largo. Ese sería el caso malo, digamos. Y el segundo escenario es que esté todo bien, que pase la revisión de QA, que el exploit cumple con los estándares de calidad
QA lo aprueba y ahí recién ahí se release a los clientes. Así que cuando el cliente baja y baja los apps, dice, uy, hubo todo ese trabajo que tuvimos que hacer nosotros. Así que bueno, eso más o menos traté de contar en el tiempo que tenía cómo es el día a día y cómo es más que nada el proceso de selección y de un exploit, por qué y bueno, y cómo es que trabajamos nosotros. Así que bueno, ahora los dejo con Nico. Si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola, que después al final la respondemos y le devuelvo el mando a Nico. Bueno. Buenísimo, muchas gracias, Soli. Ahí ya veo que hay algunas preguntas que están apareciendo que vamos a ir contestando después de la demostración de Ricardo ahora, que haremos en unos minutos nomás. Pero clarísima tu explicación y bueno, es una gran base para poder seguir en esta revisión de por qué los exploits son tan importantes tenerlos internamente y todo el proceso que se genera por detrás. Entonces, ¿para qué usamos los exploits nosotros y por qué los metemos, cómo los usamos dentro de Fortran? Bueno, básicamente para nosotros es una parte fundamental, clave en lo que es nuestras soluciones de seguridad ofensiva, ¿no? Y Core Impact es el centro, el corazón de estas soluciones. Como les decía anteriormente, a Core Impact le hemos sumado algunos condimentos adicionales para hacerlo todavía más robusto y hemos incorporado un gestor de vulnerabilidades y Impact puede tomar todas las vulnerabilidades detectadas por nuestro Frontline VM, ¿sí? Como otros también gestores de vulnerabilidades de mercado, ¿sí? Y centralizar dentro de la herramienta todo lo que es la automatización del pentest, todo lo que tiene que ver con el testeo wireless, todo lo que tiene que ver con la simulación de phishing y utilizar todos estos exploits para hacer los ejercicios de pentesting. Además de esto, le hemos sumado a nuestra suite una solución para hacer lo que es análisis estático y dinámico de código, Dusty SAS, ¿sí? Y Core Impact hoy está integrado con dos de nuestras herramientas de simulación de adversario bien conocidas en el mercado, como Cobalt Strike. ¿Sí? No sé si todo el mundo sabía que hemos adquirido y sumado Cobalt Strike a la suite de productos, y la reciente adquisición de Outflank, ¿sí? Una compañía europea líder en lo que es red teaming, que suma también una suite un toolkit para ayudar a lo que es simulación de adversario. Dicho esto, ¿por qué Core Impact, no? Entonces, hablamos recién de los exploits y la importancia de tenerlos internamente, in-house, y que sean exploits certificados, ¿sí? Para nosotros eso es fundamental, y contarles un poco lo que nosotros podemos ofrecerles con la herramienta. Y vamos al siguiente. Básicamente contarles que tenemos realmente una solución suficientemente fácil para hacer su primer pentest y lo suficientemente poderosa para quienes están hoy un poco más avanzados, desde hacer un rapid pentesting, ¿sí? Con una herramienta bien automatizada, como un toolkit centralizado que recopila toda la información para trabajar en equipo, para poder hacer pivoting, para poder generar informes y facilitar mucho el proceso de reporting. Y bueno, dicho esto, le voy a dar el micrófono a Rigner, nuestro querido Ricardo Narvaja, para que esta vez salgamos del PowerPoint y para la gran audiencia que tenemos el día de hoy, casi récord, vamos a hacer una demostración en vivo de cómo es todo este trabajo, la cocina detrás de los exploits de Core Impact. Bueno, avísenme si se ve la pantalla mía. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, vamos a minimizar esto. Bueno, como dijo Solid en su presentación, Perdón, hacer exploit. Ricardo, Hola. Sí. se ve pantalla azul. Sí, Se ve una pantalla azul. Todavía no tengo Ok, nada. perfecto. Listo.
Como dijo Solid en la presentación, nosotros hay dos caminos que puede ocurrirle a un exploit writer, que exista POC y que no exista POC. Vimos que el camino de que no exista POC es el camino difícil. Para hacer un exploit si no existe POC, necesitamos tener conocimientos de reversing, necesitamos grandes conocimientos. Pero puede ocurrir que alguien quiera aportar un POC a algo que existe en Internet que funcione. Entonces, lo único que necesitamos saber es algo de programación, un poquito de tener Impact, para aportarlo a Impact y ver algunos de los otros exploits que hay, y basándonos en eso lo podemos portar, y eso es lo que vamos a hacer ahora con un exploit sencillo. De cualquier manera, no importa que el exploit sea sencillo o difícil, porque mientras que el POC lo probemos y funcione, el que tuvo que, digamos, enfrentarse con las mitigaciones y con la vulnerabilidad fue el que hizo el POC. Nosotros solamente lo ejecutamos, funciona, y traemos el código a Impact, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso, vamos a mostrar un exploit, digamos, vamos a buscar un exploit, acá tenemos uno viejo, pero no importa. En la página exploitdb vemos acá que tenemos para bajar el exploit, que está acá el código, se puede bajar, si no lo baja de acá. Y también tenemos la aplicación vulnerable, que ya directamente se puede bajar el instalador. Siempre conviene instalarlo igual en una máquina virtual. Como hice yo, acá tengo una máquina virtual y ahí está el programa instalado, que después ahora lo voy a correr. Bueno, entonces bajé el exploit que está ahí en esa página. Está hecho en Python, como ven, es un código sencillo, tiene un shellcode. Como es un exploit viejo, posiblemente este shellcode ya no funcione, ¿no es cierto? Entonces yo ya presupongo que este shellcode no va a funcionar, aparte no sé qué es lo que hace. Entonces directamente busco en internet un exploit, un shellcode de 32 bits, porque el programa cuando lo corra me dice que es de 32 bits en la barra de tareas, y veo que hay, como es, Windows Cal Shellcode de 32 bits, está por todos lados. Entonces yo agarro ese codiguito, que por ejemplo lo tengo acá, y lo copio y lo voy a reemplazar este es el código que acabo de bajar del POC. Entonces saqué el shellcode y puse este shellcode, que es la calculadora de 32 bits. Entonces, bueno, lo voy a correr y lo voy a tirar contra el target. Voy a levantar acá el target, que es primero tengo que saber la IP, hago IP config, tengo que saber la IP del target. Eso Impact tiene, esto es Impact, tiene herramientas que si uno va a lanzar exploit, tiene herramientas de information gathering que lo que hacen es escanear toda la red y devolvernos las IP y los puertos abiertos que tienen los targets. Pero bueno, en este caso, como nosotros estamos probando nuestra propia máquina, sabemos la IP, vemos que es, en este caso, esta. Entonces yo la pongo, ya la tengo puesta acá, en el host, el exploit tenía puesto acá, hardcodeado el host. Entonces el puerto ya es 80, el programa escucha en el puerto 80, es un programa bastante antiguo de trial, pero no importa, nosotros lo corremos y vemos que ahí está escuchando, va a arrancar en una de esas. Vamos a ver, arrancó. Bueno, supuestamente tendría que estar ahí. Vamos a matarlo y vamos a arrancarlo de vuelta, porque no terminó de arrancar. Vamos a ver. Como siempre en vivo las cosas pasan. Bueno, acá está. Ahí arrancó el programa, está escuchando el puerto 80 y entonces ahora yo desde aquí, desde mi computadora, este es el target, ¿no es cierto? La computadora que yo voy a atacar. Y acá afuera, desde mi computadora principal, le voy a lanzar el POC. El POC lo tengo guardado en el desktop y se llama 42261.py. Entonces voy a abrir un CMD en el desktop. Voy a ir acá, voy a abrir acá el desktop y voy a abrir un CMD. Y entonces voy a lanzar el POC. Tengo que tener cuidado porque es un POC hecho viejo, o sea que está hecho en Python, pero en un Python antiguo, por lo tanto tengo acá instalado también un Python viejo, por si acaso, porque en el Python nuevo no va a funcionar. Entonces lo lanzo con el Python antiguo. Por ejemplo, barra python.exe y después el nombre del archivo, 42261. 42261.py. Sepa que esto es sin red, así que si algo falla, lo vemos. Así que, bueno, ahí lo ejecuto, le envía el paquete que tiene que enviar y vamos a ver que ejecuta la calculadora en el target. O sea que nuestro vecino, al cual nos estamos divirtiendo y tirándole cosas, le apareció una calculadora en su pantalla, lo cual es medio raro, pero bueno.
ahí se cerró el programa. Bueno, eso es el código del POC. Ahora nosotros este POC lo vamos a aportar a Impact. O sea, Impact es como vimos, es un programa, tiene un montón de módulos, y dentro de esos módulos, este exploit es un exploit remoto. Hay exploit remotos, hay exploit client-side, hay exploit de elevación de privilegios. Como esto elegimos un exploit remoto, vamos a buscar un exploit remoto para usarlo como plantilla para copiar el código ahí. En este caso voy a elegir este, que es medio parecido, y entonces tengo acá el exploit, el cual lo voy a ver. Esperen que muevo un poquitito las cosas. Bueno, este es el exploit que voy a usar, es un exploit que funciona, pero para otro programa. Vemos que es un web server, o sea que yo sé que escucha de puerto 80, con lo cual es parecido a este que también escucha de puerto 80. Y bueno, lo que hago primero es copiar, bueno, antes que nada, cuando yo abrí, acá hice edit, tengo que configurar qué editor en Impact va a abrir el punto .pi, ¿no? Si no, les abre el Notepad. Acá yo tengo configurado el PyCharm y abre, por supuesto, el PyCharm con el exploit ya dentro de él, simple web server. Entonces, bueno, lo que hago yo es copiarlo en el escritorio, para cambiarlo primero, voy al escritorio, lo copio ahí, porque tengo que hacer unos cambios, no quiero tocar el original, entonces pongo acá, lo copio, y entonces le voy a poner un nombre, qué sé yo, exploit 1, lo puedo poner para que tenga otro nombre, y aparte, antes de copiarlo, tengo que tener en cuenta que adentro del exploit, este nombre tiene que ser diferente a los que estaban, o sea, si hay dos nombres iguales de exploit, dentro de Impact no lo va a abrir, entonces le puedo poner acá también, por ejemplo, exploit 1 para que sea diferente, ¿no es cierto? Entonces acá lo guardo y lo vuelvo a copiar a la carpeta donde estaba originalmente el de simple web server, y lo copio en la misma carpeta, acá en remote. Eso lo puedo hacer también en el Explorer, ¿no es cierto? No es necesario que lo copie acá. Es más rápido porque esto tarda un poquito. Pero bueno, una vez que lo copio, bueno, no me quiere abrir, pero ahora lo vamos a abrir porque siempre estas cosas pasan. Vamos a ir acá y lo vamos a pegar acá, donde están esto es local, tengo que ir a donde está el remoto, y lo pego acá, y entonces acá se va a copiar el exploit a la misma carpeta remoto, y pongo OK, y esto me dice si quiero agregarlo a su versión. Esto es para los que programan, ponemos cancel. Y entonces dentro de Impact, ahora, como yo agregué un exploit, hago reload, y me tendría que aparecer el exploit nuevo. A ver, si pongo exploit, si aparece, si todo está bien, debería aparecer. Exploit 1. La verdad que no fue un nombre muy alegre. Ahí está, exploit 1. Lo elegí. Entonces ahora lo abro, y acá tengo el exploit 1 y el otro original. Para no cambiar el original, digamos, hice esta copia para no toquetear el original. Bueno, el exploit está compuesto por una primera parte, que es el copyright y todo esto, que tiene el autor, eso no es muy importante. Después el XML data, que es donde están todos los datos que aparecen del exploit, de las propiedades, toda la descripción, los parámetros. Eso es el XML, eso hay que tratar de tocar lo menos posible. Vemos que esto se puede achicar acá. Pero hay algunas cosas que sí tenemos que tocar. Bueno, como vimos, el nombre, acá figura ese que le pusimos, exploit 1. Hay alguna cosita que tenemos que tocar, como por ejemplo, o sea, hay que tener cuidado que si yo, por ejemplo, le cambio acá el sistema operativo y llego a tocar, no sé, le quito un tag de esto de HTML, por ejemplo, yo lo borro. PyCharm lo guarda automáticamente los cambios. Si le hago reload, me va a desaparecer, porque al no estar correcto el XML, acá ya no aparece. ¿ven? Entonces tengo que tener mucho cuidado de no borrar ningún tag ni ninguna de esas cosas, digamos, que quede bien. Y ahora lo voy a volver a reloadear, y de esa forma va a volver a aparecer acá. ¿ven? Ahí está. Porque estaba incorrecto el XML. Tengo que tener cuidado. Si cambio el nombre, acá tengo el nombre del programa, lo puedo cambiar entre comillas acá, la versión, pero tratar de no tocar mucho para que no hacer lío acá con nada. Después, por ejemplo, otra de las cosas que sí tengo que cambiar es que este está hecho en la época de los sistemas de solamente 32 bits, y cuando lo quiera tirar en un target cualquiera, si estos targets son de 64 bits, cuando lo arrastre, no me va a dejar, porque está hecho para sistemas de 32 bits. Entonces tengo que buscar uno que acá, digamos, diga la valid target arch. Tengo que buscar la opción, lo tengo acá, por ejemplo, esta,
que diga x8664. Me fijo en otro exploit, hay un montón, y busco y lo agrego acá como una línea más que sirva también para 64 bits. Cualquier cambio que haga en el XML, para que se aplique, tengo que relodear. En el código no importa, pero en el XML tengo que relodear. Y entonces ahora, que antes no lo podía tirar, ahora ven que me deja ya tirarlo en los targets de 64 bits. Bueno, lo que hago entonces es ahora agregar el target, donde lo voy a tirar, new host, voy a poner la IP, que habíamos dicho que era esta, está acá. Estaba en la imagen. Era esta. Le ponemos la IP ahí para crear el host. Le ponemos acá. Y ponemos Windows y 64 bits. Esto me sale así porque tengo un monitor de mucha resolución, por eso se tarda un poquito. Y entonces lo va a resolver, lo va a tratar de resolver, new host, y una vez que lo resuelva va a aparecer acá. Ven que dice name, este es el nombre de la computadora, va a aparecer acá. Con lo cual, cuando yo lo tire, lo voy a arrastrar, lo voy a soltar y lo va a tirar. Pero antes tengo que portarle el código. Entonces agarro el código del POC que tenía, que lo tenía por acá, que este no es este. Lo voy a copiar. Con el shellcode, lo voy a copiar entero así, hasta el final. Lo copio y lo pego dentro del código del attack run del exploit. El exploit tiene una parte que es el attack run, tiene una parte de inicialización que ahora la vamos a explicar, target setup, este random string que nos sirve porque es una cosa especial del exploit, y tiene un método que se llama attack run, que es donde lanza el ataque. Dentro de la parte del attack run tiene donde se genera el agente, que es el código que le enviamos en Impact. Ahora eso no lo vamos a usar porque vamos a usar el shellcode que tiramos con la calculadora, y toda esta parte que es la que envía el paquete. Entonces nosotros vamos a sacar esto y vamos a copiar el código ese. Bueno, hay que indentarlo. En Python hay que tener cuidado con la indentación. Vemos que quedó corrido, entonces lo corremos para acá. Entonces está indentado. Y este es el mismo código que se ejecutaría. Vemos que hay algunas cosas que están subrayadas y ahora vamos a ver por qué. El exploit lo que hace es poner donde dice host acá, ponía la IP. Y en Impact nosotros lo obtenemos con este get target IP. Entonces cambiamos target que estaba acá por host y ya tenemos el host que lo va a pasar acá en esta parte del get. Y después, la parte del socket, que él crea el socket para enviarlo con send request, Impact ya crea un socket directamente, según el puerto donde lo va a tirar, que está con el nombre acá, HTTP. Este services tiene el nombre del servicio donde lo vamos a tirar. Hay un archivo donde, según el texto, services.py, que uno lee el nombre que está acá y lo convierte al puerto correspondiente. Y bueno, en ese caso ya crea un socket, y entonces esta parte donde crea el socket no es necesaria. Y además de todo eso, a ver si falta algo más. Sí, creo que algo más falta. Bueno, y después, bueno, este es el socket de Impact, se llama self-sock, self.sock. Eso lo pueden ver en cualquiera de los otros exploits, self.sock y self.sock close. Reemplazamos el socket que había hecho por self.sock. Bueno, eso es más o menos todo. A ver si no me olvidé algo. Creo que algo me olvidé. Había una cosita más. Creo que esto lo borré y no hay que borrarlo porque necesita este timeout. Acá. Bueno. Y bueno, el agente que ahora vamos a explicarlo, cuando instalemos el agente, son diferentes tipos, ahora por ahora no lo vamos a usar. Y bueno, supuestamente esto conectaría ahí, ¿no es cierto? Conectaría a este host, aunque este host no lo está usando porque lo vamos a eliminar, porque está usando el que directamente Impact devuelve con el get target IP, que lo saca directamente de acá, ¿no? De ahí. Y entonces tengo el shellcode, tengo todo el crash, y el shellcode ese que yo de 32 bits va acá, dentro de este crash, este request tiene este crash dentro, y enviaría con el request supuestamente y debería funcionar, supongo. Así que vamos a intentar. Vamos a ver. No sé si había algún cambio del XML que no había tomado, por si acaso lo vuelvo a relodear y lo vamos a tirar en el target
A ver si todo está bien, sin red. Acá, si el puerto es diferente al que el exploit que estamos usando como plantilla tiene otro puerto distinto, podemos cambiarlo acá y tirarlo directamente al puerto que dice acá. Podemos 80. Igual era 80, era HTTP, pero si era una plantilla distinta, siempre va a respetar el que pongamos acá. ¿No es cierto? Ponemos 100, lo va a tirar al puerto 100. Entonces lo vamos a tirar. Acá no se va a ver mucho porque no está la gente. Simplemente esperamos un ratito que lo tire, que lance el exploit. Vamos a esperar porque tiene que prepararlo y lanzar el paquete. Ahí va. No está levantado el target. Bueno, faltaba, se apagó el target porque es un trial y después de un rato se apaga. Bueno, ahí estamos de vuelta, lo tiramos de vuelta. Dice, no se pudo conectar porque estaba apagado. Bueno, vamos de nuevo. Ahora tiene que conectar. Ven, ahí conectó, no dijo nada. Dijo conectó, supuestamente. Y ahí le aparece la calculadora al vecino, como nos pasó con el que no era de Impact. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con el agente. El agente es un código que envía, que ya Impact nos lo proporciona. O sea, nos proporciona estas librerías, Alphanumeric, Smoleg, todo esto está dentro de las librerías de Impact, y eso nos proporciona el código que nosotros tenemos que enviar para directamente poder ejecutar código directamente en la máquina. Hay distintos tipos de agente, por ejemplo, este alphanumeric decoder, o sea, porque el código muchas veces tiene caracteres inválidos. Vemos que acá él no usa ceros, porque esto es una string y si metes un cero en el medio se corta. Entonces, el alphanumeric decoder es un agente que usa solamente caracteres ASCII, números y letras, con lo cual no tiene caracteres inválidos, siempre va a pasar, pero es más grande que si yo elimino estas dos líneas, y tira directamente el código sin alfanumérico, sería el código mucho más chico, pero utiliza todos los caracteres, 0, y ese no funcionaría en este caso porque el 0 no pasaría, no funcionaría el exploit. Después hay otros, como por ejemplo el Soreg, que sorea para ciertos caracteres, es intermedio. O sea, si yo paso acá en vez de un alphanumeric decoder, el Soreg, vamos a ver que creo que acá hay una demostración, otro exploit que lo usa, vemos que usa Soreg y le pasas una lista con los caracteres que no querés que utilice y hace un agente sin esos dos caracteres, o sea, sin 003B o la lista que le pasemos acá. En este caso, vamos a utilizar directamente el alphanumeric decoder. Y después, bueno, con esto, y bueno, por supuesto, este es el código de la agente, o sea que nosotros vamos a dejar de usar el shellcode, este que está acá, y vamos a utilizar el agente este. O sea que donde dice shellcode, vamos a poner el agente. Esto es todo. Vamos a usar este código que me devuelve la creación del agente y lo vamos a poner en el lugar del shellcode. Y como es más grande que el codiguito ese, acá había un padding que por 2600, esto lo vamos a comentar, porque si no puede ser que sea muy grande, porque este agente alfanumérico va a ser como de 2000 bytes. Entonces esto, por ahí el otro era un codiguito chiquitito, entonces por ahí puede haber problemas con el tamaño. Bueno, creo que estaría, si no me equivoco, esto no va. Podemos probar, a ver si no me olvide nada, debería funcionar. Vamos a verlo, vamos a tirar ahora. Vamos a cerrar de vuelta el programa por si acaso. Se cerró ya de otra vez, lo volvemos a abrir. Vamos a lanzarlo. Ahora esperen un minutito. Entonces lo vamos a lanzar ahora desde Impact, el exploit que acabamos de portar. Vemos que lo único que hicimos fue traer el código que existía y ponerle el agente, que ya hay distintos tipos de agente. Entonces ahora lo vamos a arrastrar y lo vamos a tirar y vamos a ver si funciona. Si no cometimos ningún error. Vamos a ver. Vemos que acá está el exploit. Va a tardar un ratito. Bueno, siempre esta es la parte que donde murió el muchachito. Parece que algo falló. Algo falló. Porque ahí tendría que haber explotado. A ver si me olvidé algo. La gente.
host, algo me olvidé, porque tendría que haber funcionado, porque lo tengo acá hecho de antes, y es igual. Esto hay que sacarlo. Creo que debería funcionar, pero no funcionó por algo. Es igual. Estas cosas siempre pasan en vivo, ¿eh? Esto Sí, es normal. esto iba a pasar con una audiencia así tan grande, no, lo era probé muy miles de probable. veces. Bueno, voy a tirar, este otro es igual que el que acabo de hacer, pero alguna pavadita me he olvidado, seguramente. A ver. Lo voy a tirar el test mío, que es igual. Ese es el mismo exploit, está hecho sobre el mismo exploit, pero ya estaba más. Es el que había probado antes. Es igual nomás. Es mío. Es este. Vamos a ver si está todavía corriendo Sí, está todavía corriendo. Vamos a tirarlo a ver si algo me equivoqué. Puede ser, porque uno cuando lo hace. Vamos a esperar. Bueno, este funciona. Cuando Agent Connect significa que conectó a la gente, ahí funcionó. Alguna pavadita que en vivo me confundí. Y acá adentro podemos ver el agente, vemos el proceso, el PID, y ahora se va a tratar de inyectar en el Explorer. Va a abrir acá adentro va a intentar inyectarse en el Explorer. Tarda un ratito y va a hacer un segundo paso en el cual del código del proceso que FSWS, que es el proceso ese, que estaba acá, es este. Ahí está. Este FSWS 7896 se escapa al PID 3700, ¿no es cierto? Que sería el de el Explorer. Es este, que ahora va a pasar, ahora va a decir que, ahí está, Explorer 3700. O sea que funcionó. Alguna pavadita pero es igual, es el mismo código. Se ve que me confundí en alguna cosa. A ver. O sea, alguna pavadita me confundí porque es igual. Pero bueno, la cuestión es que una vez que ya este primero ahí se apaga y queda solamente un agente. Uno dice, ¿qué hago con el agente? Bueno, con el agente puedo ir a la casa, ir y meterme en la computadora del vecino y mirar lo que tiene ahí, chusmear. Ahora vamos a ver lo que tiene ahí. Vemos los archivos, podemos ir al escritorio. C, users, desktop, Rignar 456, desktop. Vemos ahí, estos son los archivos que están ahí en la máquina remota, por supuesto. Estos son todos estos archivos. Si quiero le puedo borrar algo, o crearle algo, o hacerle algo. Puedo hacerle upload y levantarle escribir un archivo ahí. Pound, le voy a escribir Powner. Vemos que le escribí el archivo Powner. Entonces es ese que está acá. Lo van a ver, Powner. Y si quieren, le puedo mandar un mensajito directamente para que se abra el notepad, acá con un shell, puedo abrir un shell, ir al escritorio, cd, vamos a ir al escritorio, cd, users, cd, Rignar 456, cd, desktop, y puedo ejecutarle el notepad, powner.txt, y vemos que ahí lo ejecuto y entonces a nuestro vecino le va a aparecer un nuevo mensajito que le mandé que dice you are Powner. Entonces con eso le puedo avisar o le puedo decir, mira, que tu perro no ladre mucho, porque la verdad que a las noches no me deja dormir, le mando un mensaje que en su computadora le aparezca que no ladre el perrito, porque si no, no me deja dormir. Y bueno, es para divertirse un poco. Lo mismo, bueno, el que no lo quiera hacer también lo puede hacer con ¿cómo se llama? De acá mismo podemos crear archivos, bueno, sabe, de la consola. Yo puedo mkdir, pongo
pound, y le creo una carpeta ahí, que va a ser pound. Ahí está. Este es el shell de la gente, ¿no? Está en la otra máquina, en la mía de afuera. No estoy en la misma máquina, estoy en mi máquina. Esto está en mi máquina. Y de ahí, dentro de pound, cd pound, le puedo crear, no sé, un archivo, eco, no sé, tu perro molesta, uy, molesta mucho, por ejemplo, y me salió mal escrito, mucho, y qué sé yo, le pongo un nombre, perro.text, y le creo un archivo ahí que diga, tu perro molesta mucho dentro de pound, vemos que ahí está, dentro de pound, perro, y también, por supuesto, se lo puedo ejecutar, porque, ¿por qué no? Le vamos a mandar de acá, ¿no? Le ponemos notepad, perro.text, y le ejecutamos ahí tu perro molesta mucho para que le aparezca y deje de ladrar el perrito. Bueno, podemos hacer muchas cosas, borrar carpetas, hacer lo que queramos. Dentro de lo mismo que puede hacer él en su computadora, nosotros lo podemos hacer. Por supuesto, si son cosas de sistema, necesitamos antes escalar privilegios a system. Para eso hay otra categoría de exploit, que son los privilege escalation, que son los locales, que también Impact tiene, que una vez que ya tenés una ejecución de código como esta, normal, acá se muestra naranja, se tira un privilege escalation y se escala, digamos, a system, en el cual aparece celeste acá, y ya sos system y puedes hacer ya cualquier cosa, digamos. Ya, ahí sos el dueño de la máquina directamente. Bueno, creo que, no sé si me quedó algo más por decir, está bueno que Impact nos proporciona todas las librerías y todo, o sea, nos da muchas facilidades. O sea, hay un montón mirando los otros exploits vamos a ver un montón de alternativas para crear ejecutables, o sea, porque muchas veces tenemos que crear un ejecutable y subirlo a la máquina a la máquina target. Tenemos librerías para crear ejecutables, para subir archivos a los target, para crear DLLs, para un montón de cosas que ya están incluidas en las librerías, que la mayoría las pueden ver en los otros exploits. O sea que una persona que más o menos con un poquito de práctica de programación, esto es Python, en Python, o si es un privilege escalation, algunos son en C o en C++, puede directamente portarlo, incluso puede modificar los exploits que hay. Por ahí él quiere modificar el exploit y hacer algo diferente, y bueno, lo puede modificar y hacerlo distinto, con un poquito de pericia. Simplemente hay que tratar de tener cuidado de no tocar el XML mucho, o sea, tratar de tocarlo lo mínimo posible para que no se rompa, porque si no, bueno, en el XML hay unas cosas que me olvidé decir, que acá tiene, por ejemplo, el link a donde está la información del exploit, ahí donde salió, pero eso muchas veces no conviene tocarlo mucho. Después la categoría, la descripción, el CV, bueno, el target, donde se tira, el valid target arch, que eso es importante. Si es de Windows, Linux o lo que sea, aparece acá. Después, como dijimos, acá nos aparece el nombre del servicio que está atacando, que aparece un nombre, pero hay un archivo services.py dentro de Impact que lo traduce al puerto, o sea que si uno va a ver el archivo, se puede fijar a qué puerto normalmente lo está tirando. Igual eso, como dije, se puede bypassear directamente con el port que tiene, al tirarlo está digamos, para ponerle el puerto a mano, o sea que se bypassea. Y bueno, acá se puede editar el CV, y bueno, y el código generalmente de los exploits remotos es bastante sencillo. Tiene una clase para inicializar, que acá se puede poner la cantidad de intentos que uno quiere hacer, si quiere que el agente vaya encriptado o no, o sea, para que sea más difícil de detectar. El timeout, que queremos que espere para volver a hacer otro intento o que termine. Y después, bueno, como siempre, una parte que tiene la gente o una que llama a una función que cree la gente, y después el código de ataque donde realmente tiene los paquetes que envía. A veces son varios paquetes. Este es un exploit bastante sencillo. A veces se envía, recibe. Pero bueno, eso se coloca acá, si es un exploit remoto, y con eso más o menos tenemos el ataque completo. Creo que con eso tenemos la demostración completa. No sé bien qué era la diferencia que hice, que tuvo, pero bueno, alguna diferencia tonta. No te preocupes, no te preocupes. Son las cosas que pueden pasar en el siempre vivo. pasa.
En el Siempre vivo pasa pero alguna pavada. como siempre, Seguramente súper claro, Ricardo. puse Se 2 veces entendió. el set timeout. Me parece que esto trajo un problemita porque va una sola vez. En el otro va una sola vez. Eso creo que es eso solo, porque el resto estoy. En este también está 2 veces. Alguna pavadita se me escapó. Había Pero, ahí. Estamos muy bueno, bien y bueno, estamos más o menos cerrando en cuanto a tiempos para no tomar mucho más de la audiencia. Vamos a hacer una brevísima encuesta y mientras hacemos la encuesta, que les pedimos que completen simplemente ahí, vamos a empezar a leer algunas de las preguntas. Como habrán visto en la demostración que hizo Rickner recién, de la importancia de los exploit writers en el equipo y cómo estos exploits certificados están involucrados, metidos dentro del corazón de Core Impact para justamente hacer pentesting multivectorial, para automatizar las tareas, ¿sí? Para tener esta biblioteca estable y actualizada de exploits, ¿sí? que es fundamental. Y bueno, tener todos estos módulos out of the box en la herramienta, sí, para poder hacer pentest seguro y sin dejar ningún backdoor para los atacantes, que finalmente es lo que puede llegar a pasar que si tenemos exploits no certificados. Así que voy a entonces darle paso a Solid para que vaya leyendo mientras que Dale, contestamos la genial. encuesta y Sí, contestamos algunas preguntas online y después nos quedamos con todas las otras para contestarlas dale. después del Hay un evento montón de por preguntas. correo. Hay un montón de preguntas. Gracias, Nico. Muy bueno, Ricardo. Tenemos un montón de preguntas que vamos a ir respondiendo. A ver, Rudy de Chile, gracias. Dice crack latinos en el corazón. Gracias. Gracias, Rudy. Abrazo. gracias. Aguante Crack Latinos. Bueno, no, los elogios los voy a obviar, gracias a todos. Y voy a leer, por ejemplo, acá pregunta Uber Fernández. Dice, ¿qué lenguajes de programación usan para escribir los exploits? Bueno, te contesto un pedacito de eso. Se hacen en Python y a veces, si son de Privilege Escalation, necesita hacer un ejecutable que por lo general lo hacemos en C++. Y después también dice, ¿qué recursos en línea recomiendan para iniciarnos en la escritura de exploit? Y si hay demanda laboral para exploit writer. Bueno, Eso lo puedo contestar, eso puedo contestarlo yo. bueno, dale. Ya que dice yo, bueno, esto lo contesto yo. Mirá, para escribir exploit es bueno saber reversing. Y nosotros tenemos muchos cursos de reversing. Hay videos en internet escritos por nosotros, por Solid y por mí, que son gratuitos, o sea que no estamos vendiendo nada. Y tenemos el grupo en Telegram de Crack Latino donde se enseña, no se enseña, en general los cursos están, ahí se hacen las preguntas, los que tienen dudas. La gente que tiene dudas y eso normalmente ahí es un buen lugar para empezar y ahí te van guiando según qué es lo que sabes, qué es lo que te falta en Telegram, en Canal Latino de Telegram. Y después si hay demanda laboral de exploitwriter, y hay demanda laboral, generalmente los exploitwriters consiguen trabajo porque, o sea, es lo mismo que según yo soy programador Java, sí, piden millones de programadores Java, pero cada vez que vos vas, o programador frontend, ponele, hay 3 millones de personas en cada trabajo. En cambio, no hay muchos exploit writers, eso es lo importante. Por ahí hay, qué sé yo, 100 empresas que hacen exploit, pero de las 100 empresas todos están buscando porque no hay muchos. O sea, no es una cosa que exista mucho. Entonces, generalmente, el que sabe o el que más o menos ya tiene cierta pericia encuentra trabajo. Sí, bueno, Mateo dice, esta la contesto yo. Mateo dice, ¿en qué se diferencia un ataque 0-day y un POP y por qué uno sí se puede desarrollar y el otro no? Bueno, acá hay algo que por ahí no quedó claro. Un 0-day es una vulnerabilidad que anda dando vuelta en Internet y que no está reportado. O sea, suponete, hay un bug en Windows y Microsoft no sabe porque el que la descubrió no la reportó. Eso se vende mucho en el mercado negro y se usa para ransomware, para un montón de cosas. Y no es que no se pueda hacer. Nosotros, o sea, la empresa nuestra tiene una política que no desarrolla exploit 0-day. O sea, lo puede desarrollar, pero hasta que la vulnerabilidad no está publicada, no puede
publicar el exploit porque es ilegal. Y ahí ya Hay deja de veces, ser un zero day. Y ahí pará, ya deja pará. de ser un zero day. Hay veces que, ¿cómo se llama? Hay veces que puede pasar que el vendedor, por ejemplo, no se entere que está la vulnerabilidad y bueno, se vende mucho en el mercado negro esas cosas. Y nosotros por eso no, si descubrimos un bug, por ahí hacemos el exploit, pero hasta que no coordinamos con el vendor el parche y ellos no saquen la actualización, el exploit no sale para los clientes. O sea, quería Y decir esto, sí. desarrollar un zero day, si Impact desarrollara un zero day y se lo mandara a los clientes sin que existiera el parche, estaría desarrollando algo muy peligroso, siendo que no existe parche, y el que lo use lo puede usar ciertamente Malicioso. de forma maliciosa. Por lo tanto, muchas veces nosotros descubrimos zero day haciendo exploit, porque estamos trabajando y mira, acá hay una vulnerabilidad, la descubrimos. Pero ahí no hacemos un parche y directamente se lo mandamos a los clientes porque eso sería algo ilegal y peligroso. Entonces, primero se reporta al vendor, al que hizo el programa, él saca el parche y una vez que saca el parche, sale el exploit en Impact cuando ya existe un parche, cosa de que no haya un peligro de que ande un zero day dando vuelta por ahí, hecho por nosotros, ¿cierto? Bueno, y después también Alonso pregunta si todos estos exploits funcionan en Windows o en Mac también. ¿La contesto yo o la Bueno, contestas vos? no, la contesto yo. Mira, la mayoría, o sea, como te dijo él, hay una selección de criterios de exploit que importa también los sistemas que utilizan las empresas. O sea, para Impact es importante que los targets sean utilizados por las empresas. Y según eso se eligen los exploits. Hay algunos exploits de Mac OS, pero en general las empresas no es lo que más usan. O sea que en general siempre se trata de ir a Windows y Linux, que son los más usados por las empresas. O sea, se pueden hacer exploits de cualquier cosa, obviamente. Y otra Pero cosa, incluso hay algunos, pero en general no es el target más buscado en Impact. yo quiero aclarar una cosa por si que se puede prestar a confusión. Si la pregunta se refiere a que si el exploit de Windows también va a funcionar en No. Mac, no, porque son distintos formatos de archivos, no tiene nada que ver. O sea, el exploit de Mac es para Mac, el de Windows es para Windows y puede abarcar varias versiones y puede haber algunos en común entre Windows y Linux, pero bueno, pero ya con Mac es muy raro. Eso, digo, por ahí preguntaba eso, si el mismo exploit sirve para otras No, el plataformas. mismo exploit no, son para distintos. O el de Windows, inclusive a veces para alguna versión de Windows, a veces andan en varias versiones de Windows, depende cómo es la vulnerabilidad. Buenísimo. Bueno, después nos preguntan si pensamos dar una capacitación de research y bueno, eso hay No, pero bastante, ya Ricardo le tenemos los explicó. cursos, tenemos cursos gratis en internet, videos en YouTube. Si ponen curso de reversing, Ricardo Narvaja, Daniel Casimiro, está en YouTube, hay en Crack Latinos, te asesoran en Telegram y te dicen qué es lo que tenés que empezar a hacer. O sea que hay un montón de cosas que son Bueno, gratuitas. Rudy, Adrián, gracias por los elogios a todos, de verdad. Después creo que esta eran las preguntas más Más relevantes, no sé importante. si... Quedó ahí una que contesto yo respecto a cómo puedo obtener Dale. precios de Core Impact. Hay algunos tipos de licencias que están públicas en nuestra web, en fortra.com. Pueden revisar ahí algunos valores para ciertos niveles de licencias. Cualquier cosa, si no, nos escriben y también conversamos de la versión más Enterprise. Y nada, finalmente, de nuevo, agradecerles primero a toda la audiencia, a todos los que participaron el día de hoy. Tuvimos audiencia récord, tanto acá en Latinoamérica como en España, así que seguramente es un webinar que vamos a repetir, agregarle algunos ejemplos nuevos y pedirle aquí a Regner y a Solid que nos acompañen. Y de vuelta, agradecerles a ustedes por la claridad, por la demo, por la explicación teórica que estuvo buenísima. Así que... Bueno, yo me quiero despedir también. placer. Saludo a todos y disculpen al vecino, disculpa por haberle sacado la máquina. Gracias a todos por los mensajes y las preguntas, la verdad, el reconocimiento, la verdad que eso es algo que para nosotros es muy importante, lo valoramos mucho, por sobre todo.
Excelente, excelente. Bueno, que tengan un gran resto de día y nos vemos en un próximo webinar de Fortra. Que estén muy Bueno, bien. chao, adiós, nos Chau a vemos. todos. Chao, Suerte. chao. Chao.